Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo interesante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Qué bueno que ya nos están acompañando esta mañana. El tema, el título, egolatría. ¿Qué tal? ¿Qué les parece si conocemos un poquito antes de este concepto para regresar y ahora sí retomar el tema con nuestro invitado del día? El problema fundamental que sufren los ególatras es que miran la realidad a través del cristal de la propia infalibilidad. Para ellos, los demás deben aceptar sus puntos de vista y generalmente no aceptan estar equivocados. Tienen una marcada tendencia a menospreciar a las personas y son hipercríticos de quien piense o actúe diferente a su forma de comportarse. Sus opiniones y sus intereses son los más importantes en la vida y todos los seres que lo rodean deben supeditarse a ellos. Hoy en el programa Vía Libre el tema es la egolatría. Bienvenidos. Pues hay mucha gente así, ¿no? Puede ser. Podemos, ay, ni te he dicho buenos días, es que empezamos no hay problema, a Marta, buenos días. Muy buenos días, gracias. está con nosotros el psicólogo, ya lo vieron, él es Martín Rodolfo Noriega. Gracias, Marta, buenos días. Ahora no sí, te preocupes. empezamos a platicar ahora sí de esto que es tema. egolatría. Lo definimos, aunque ya conocimos un poquito. Sí, ahorita preguntabas que si a lo mejor todos tenemos, ¿no? Ciertas características de egolatría. Bueno, yo creo que en los últimos tiempos ya todos se dice, ¿no? Que todos tenemos de todo, ¿no? Pero no necesariamente es así, ¿no? Son los tiempos. Creo que ha habido mucha libertad de comportamiento, hemos sido más relajados, entonces nos comportamos de diferentes estilos ya, ¿no? Antes creo que éramos como más acartonados, ¿no? Es decir, como que tenías esa personalidad y casi todos eran así, tranquilos o fiesteros, ¿no? Pero ahora vemos que hay muchas personalidades, es decir, etiquetamos a muchas personas, ¿no? Por su comportamiento, probablemente por el estilo de vida o porque las costumbres, ¿no? Que hemos ido adquiriendo y esa soltura, ¿no? Al comportamiento o a la libertad, ¿no? O disque libertad, ¿no? A veces. La egolatría, yo creo que me preguntabas por algunos personajes, ahorita vamos a hablar quiénes podrían estar allí, ¿no? Considero yo. ¿A quién podemos considerar? Como un ególatra, ¿no? A lo mejor están muy lejos de nosotros o muy cerca, ¿no? De nosotros, quién sabe. Uy. Ahorita los vamos a identificar, Marta. Vamos a tratar de distinguir un poquito entre la egolatría y el egocentrismo, ¿no? Que podría ser que algunas personas se confundan, ¿no? También por ahí se maneja el concepto que muy parecido, a veces lo manejan como sinónimo el egoísmo, ¿no? Pero todo viene de ego. Así es, sí. Ego quiere decir yo, ¿no? Es una palabra latina que quiere decir yo. Ismo es yo mismo, ¿no? Entonces, por eso a veces se confunde un poco estos conceptos de decir, entonces el ególatra es egocentrista, es egoísta, no tiene sus características, ¿no? Podríamos decir que va como en niveles, ¿no? Probablemente, a lo mejor si hablamos de cómo empezamos primero, siendo que probablemente seamos primero egoístas, probablemente vayamos al egocentrismo, que es un egocentrismo con un narcisismo exacerbado, ¿no? El egocentrismo malo, ¿no? Ahorita vamos a hablar si puede haber un egocentrismo bueno. Y luego terminaría en la egolatría. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál podría ser la diferencia entre una y otra? Todos conocemos a las personas que, como se dice coloquialmente, son aferradas, ¿no? Es decir, qué aferrado eres, piensas que tienes la verdad, ¿no? Todos conocemos, en nuestras familias debe haber alguien por ahí que es muy aferrado. Que siempre cree que tiene la razón. Así que siempre cree que tiene la razón. Truenan, por ejemplo. Así es. Sí, pero no necesariamente esas personas son ególatras. ¿Sí? Probablemente alguna persona, con perdón del público, no espero no ofender a nadie, probablemente quien crea que tenga la razón cuando está discutiendo algún tema, podría ser que es ignorante, ¿no? Y él piensa que porque no conoce más, no tiene más conocimiento de un tema, entonces se centra en la información que él tiene y dice, no, yo digo la verdad. Y esos son
los clásicos aferrados, ¿no? Como decimos coloquialmente. No es un ególatra, ¿sí? O sea, entonces a esa persona no necesariamente. Así que si por ahí en casa hay alguien que sea muy aferrado, coloquialmente hablando, no necesariamente es un ególatra, no. La egolatría, ahorita más o menos te lo comentaba al principio, Marta, puede convertirse en una apatía. O sea, no apatía, no apatía, es decir, una enfermedad. Una enfermedad. Me llamó la atención, ¿te digo, ¿es considerada la egolatría como una enfermedad? Puede considerarse una enfermedad, es una enfermedad obviamente de una psicosis, ¿no? Es decir, mental, puede ser una enfermedad mental. Que claro que la mayoría, de hecho sabemos nosotros que la mayoría de las enfermedades, muchas de ellas son psicosomáticas, desde las que conocemos físicamente, ¿no? Sea un cáncer o puede ser una diabetes, etcétera, muchas de ellas tienen origen psicosomático, pero la apatía con relación a la enfermedad, con relación a la egolatría, más bien estaríamos hablando de una psicosis que es mental, ¿no? Una neurosis mental, donde la persona pues mira, como decía la información, ¿no? Mira todo a través de su cristal, ¿no? Es decir, yo soy el centro del universo, ¿no? Yo soy el que tiene la verdad, yo soy el que no me voy a equivocar. O sea, a lo mejor, para distinguir un poquito de los egocentristas, ahorita te comentaba que puede haber un egocentrismo positivo y un egocentrismo negativo. Uy, pero el límite me imagino que... Sí, así es. Para no caer en uno ni en otro. Como siempre, ¿no? El equilibrio. Sí, el equilibrio. Por ejemplo, a veces mencionamos que el egoísmo, ciertas creencias, no quiero decir qué tipo de creencias, nos han hecho pensar que que ser egoísta es malo, ¿no? Pero no necesariamente. No podemos decir, está la religión, está la educación. Sí, por supuesto, así, la cultura, ¿no? Nuestras propias familias. Nosotros como papás le decimos a nuestros hijos, eres un egoísta. Ni siquiera mi hijo de 2, 3 años entiende lo que es la palabra egoísta, ¿no? Pero como nosotros tenemos nuestros propios esquemas muy arraigados, entonces lo manejamos de esa manera. Vamos al corte comercial y continuamos. Okay. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es la egolatría. Continuamos. No hay verdadera felicidad en el egoísmo. Bueno, estamos aquí en el estudio con varios ejemplos, ¿no? De nuestros compañeros. Sí, por que supuesto. Empieza uno con la explicación que nos dice Martín, así como a decir, a ver. Caray, ¿a quién identifico, no? ¿A quién identifico? ¿Quién puede ser ególatra? ¿Quién puede ser egoísta? Etcétera. Sí. Pero bueno, a ver, vamos hablando ya directo, duro y a la cabeza. ¿Cuál es el comportamiento de las personas que son ególatras? Ok, voy a tratar de explicar un poquito la diferencia que hay entre el egocentrismo y la egolatría, ¿no? En el egocentrismo no necesariamente tú piensas que tienes la verdad siempre, pero sí te centras en ti. Es decir, no necesariamente piensas que obviamente por default, como dicen, serían las características del ególatra. En el egocentrismo no necesariamente piensas que tú dices o tienes toda la verdad, que todo el mundo se mueve alrededor de ti, es decir, no necesariamente es una persona egocentrista, puede ser una persona que le guste mucho vestirse con tal ropa, con tal marca, etcétera, es decir, verse bien, ¿no? Verse bien de manera un poco exagerada, ¿no? También como pecar, ¿no? Y decir, traigo la corbata bien acomodada, como si la ropa y todo impecable, hiciera la persona. Así es, ¿no? Entonces, cuando el mundo está girando alrededor de un egocentrista, no necesariamente piensa que todos deben estar al servicio de él. Es decir, él piensa, ahorita yo soy el mejor, ¿no? Como que yo soy el importante y me ocupo de mí. Así es, entonces me centro mucho en mí. Eso sería un egocentrista. El ególatra es el que piensa que todas las personas que están alrededor de él están a su servicio, que todas las personas que están alrededor de él o que lo escuchan deben escucharlo con atención. Si alguna persona se atreve a rebatir su idea, probablemente no la va a escuchar. Y si la escucha, no va a tomar en cuenta lo que le está diciendo. No le sirve, no de ninguna manera. Un ególatra tiene sed por el poder.
y no necesariamente el poder económico, no estoy hablando, sino sé por el poder de decir, de demostrarles a los demás que Él es, pues es lo máximo, ¿no? Ajá. Es decir, lo máximo en todos los sentidos. Sí. Por eso se puede convertir en una apatía o en una enfermedad, porque cuando tú piensas que eres el centro del universo, ¿no? De este planeta, pues en ese momento podemos decir que estamos hablando de una persona que es ególatra. Recordemos que la diferencia entre egocentrismo y egolatría está en la definición, ¿no? Ego es yo y latría es adorar, Sí. adoración, ¿sí? Es decir, me adoro y todos, si yo me adoro a mí mismo, todos los demás me deben adorar, ¿sí? Es decir, aquí estoy, ríndame pleitesía, ¿no? Como se dice. Yo creo que a partir de ahí no podemos sí. identificar a muchas personas, ¿no? Probablemente de nuestra familia esperemos que no, pero pues de la vida pública, ¿no? De la vida política, de nuestro mundo, algunos trabajo, países, del qué sé trabajo. yo, Sí. ¿no? Sí, podría ser como nuestro jefe, por ejemplo, ¿no? Un jefe que no acepta sugerencias, un jefe que no acepta que las cosas pueden ser de manera diferente. Cuando alguien ejerce liderazgo de esa manera, donde no escucha a los demás, donde él piensa que los demás están equivocados, donde él piensa que los demás deben de seguir su voz de mando, seguramente estaremos hablando de las características de una persona que es ególatra. Tan suave que es comentar las cosas y compartirlas porque sale una mejor idea, ¿no? Sí, pero el ególatra no se da cuenta de eso. No, es decir, ni te escucha ni nada, ¿no? No, el problema es ese énfasis que le da la palabra al ególatra, es decir, adoración. O sea, tienen que adorarme, es decir, yo estoy para que ustedes me sirvan a mí, que todo lo que digan, que todo lo que hagan es a través de mí, ¿sí? Y si yo no estoy, esto no funciona, ¿no? Sí. Si yo me voy, seguramente no va a funcionar. Podría pasar en nuestra casa, podría pasar... a veces algunas mamás y algunos papás nos convertimos en eso, ¿no? Cuando decimos que si me voy de casa, no, es que siempre que voy de casa esto no funciona, ni mi mamá, ni los hijos, Ay, ¿no? es que a veces es cierto. No, podría ser, pero dices tú, podría ¿cómo? ser, Marta, pero cuando sales y te la crees, cuando te la crees que realmente no funciona y que no quieres salir porque seguramente piensas que no va a funcionar, entonces ese podría convertirse en un ególatra. Sí, es cierto, tienes razón. Puede funcionar, más no como nosotros queríamos, pero la vida sigue. Así es. Tal vez como uno no lo haría, pero no es que no esté funcionando. Y fíjate lo que acabas de utilizar. Puede funcionar probablemente sin mí o estando yo, ¿no? O sea, no importa, pero cuando nos centramos en que probablemente funcione. Si decimos que probablemente funcione, quiere decir que no estamos convencidos que va a funcionar, entonces puede ser una característica de un ególatra, ¿no? O sea que me estás diciendo que a lo mejor ahí podemos tener, mientras no se convierte en una enfermedad, ¿no? En una neurosis, en una psicosis de decir, aquí yo soy el centro de esta casa o soy el centro de este trabajo, de esta empresa, ¿no? De esta institución, ¿no? En el deporte también, ahorita comentábamos, sí, ¿no? comentaba nuestro compañero. Sí, hay muchos que se vuelven ególatras, ¿no? Es decir, se piensa en el centro del universo, donde pues recibe demasiado. Yo creo que es difícil a veces, Marta, que alguien asuma una fama, ¿no? De repente, que le llega de repente. Yo, como lo digo comúnmente, hay que tener mucho cerebro para eso, ¿no? Entonces, y los pies bien puestos, sí, ¿no? Yo creo que a lo mejor no somos ególatras todos, pero a lo mejor estando en la situación nos podemos volver ególatras, ¿no? Sí, es cierto. Pues, te dije algo que anoté ahorita que me salió así de la mente. Te dije, lo que te envuelve, te vuelve. Entonces, como que me cayó el 20. Tiene que ver con eso que estamos comentando. Qué ególatra, ¿no? Sí. Pero me gustó lo que pensé y dije, sí es cierto, hablando con mis compañeros aquí, de, por ejemplo, los futbolistas, que hoy en día son como unas superestrellas a las cuales no tienes acceso, no nada, y más sin embargo es una persona, bueno, está vendiendo, hay publicidad, mete goles y todo, pero como que le dan un plus más, ¿no? Sí, entonces, yo creo que la misma sociedad estamos favoreciendo en el sentido negativo que las personas se crean lo que no son, obviamente, ¿no? Ahorita esa frase que dices, lo que te envuelve, es decir, si a mí me envuelve una envoltura, ¿no? Por decirlo de manera redundante, de dinero, de riquezas, de placeres, de exageraciones, etcétera, podría volverme eso yo, ¿no? Si todo eso lo tuviéramos. Vamos al corte comercial, eso sí lo tenemos, no somos envidiosos, vamos a ver. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Martín Noriega.
Regresamos. Después de mí, el diluvio. A ver, Martín, está muy buena la plática aquí en el estudio. Sí, hemos compartido muchísimos conocimientos, lluvia, ideas, ¿no?, que tenemos por aquí. Pero, a ver, te decía yo, oye, bueno, ya hablamos de cómo identificar tal vez o ver ciertas características en personas y decir, es ególatra, ¿no? Pero cuando uno lo es, porque ahorita me llamó la atención que el ejemplo que yo te di, me dijiste, eso puede ser, entonces no tengas miedo, dímelo, porque somos seres humanos y no nos damos cuenta uno mismo de que podemos estar cayendo en ser ególatras. Sí, yo creo que a veces ya manejarlo en el sentido un poco más común de convivencia en la familia, cómo puede ayudar hasta en la familia. Yo creo que hay personas que se aferran a que las cosas tienen que funcionar a su modo, ¿no? Puede destruir una relación, por supuesto, ¿no? Cuando una persona piensa que las cosas tienen que funcionar, hablando de la pareja, ¿no? Sí. O hablando del matrimonio, podríamos ponerle el mote, ¿no? O la etiqueta de que es un ególatra cuando piensa que las cosas deben de funcionar de esa manera. Yo creo que muchas cosas no han funcionado en ese sentido porque pues es parte de madurez, obviamente, ¿no? También podría ser otra característica. ¿Yo cómo me puedo identificar si yo soy un ególatra? Pues cuando no escucho a los demás, por ejemplo, ¿no? Cuando ahorita decías tú, qué importante es comunicar y esperar que el otro, ¿no?, te dé una lluvia de ideas, te retroalimente. Cuando eso no lo haces, seguramente puedes tener unas características de ególatra, ¿no? Es decir, o egocentrista, ¿no? Empezar de esa manera. Pero, ¿qué otra característica podría ser? Cuando piensas que las cosas, con, no sé, una tarea, una actividad, un objetivo, una meta que hay que alcanzar, seguramente tiene que ser bajo tus lineamientos, ¿no? Y cuando los demás quieren aportar sus ideas, no los escuchas. O sea, así me gusta, así va a funcionar. Y probablemente identificamos a un ególatra cuando no lo dejan salirse con la suya y probablemente haga berrinche, ¿no? Cuando haga berrinche o se vaya y se salga y se enoje, se moleste, una molestia muy exagerada, ¿no? Muy exagerada. ¿Qué dices tú? Pero ¿cómo fue tanto? Sí, o sea que no era para tanto, ¿no? Entonces, cuando esa persona piensa que no le hicieron caso, que no fueron las cosas como él lo quiso o ella lo quiso, seguramente se va a salir de control. Entonces podríamos hablar de una persona que es ególatra, ¿no? Cuando nos sentimos no tomados en cuenta, pudiera ser. Sí. ¿Sí? Ajá, probablemente sí. Cuando no somos tomados en cuenta de manera exagerada, ¿no? Es decir, como que, o sea, ¿qué? ¿No me tomas en cuenta a mí? O sea, a mí, o sea, te estás dando cuenta. Aparte el mí es a así mí, es, sí, ¿no? así es. Haciendo mucho énfasis en el mí, o sea, no sabes quién soy yo, ¿sí? Que podría pasar mucho con los artistas o en el medio, en la vida política, ¿no? Es decir, los que dirigen muchas empresas o los que dirigen este país o qué sé yo, o en alguna situación del contexto social, de decir, ya esto no funciona sin mí, ¿no? Sí. Yo creo que en ese sentido podríamos identificar. Ahorita hablábamos al principio de qué personajes podríamos identificar en la vida política. No sé, podría ser Nicolás Maduro, ¿no? A lo mejor, hablando un poco de política. ¿no? Te di el ejemplo de Nicolás Maduro, que piensa que probablemente todo debe girar alrededor de él, ¿no? Y andaba haciendo muchas cosas ahorita con lo que pasa y no escucha, ¿no? Parece que no escucha. Probablemente podamos identificar otros, tengo en mente a otros personajes de aquí de México, pero no me quiero meter en problemas con eso para no meterme tampoco en política, ¿no? Pero probablemente cuando hablamos de egolatría, Marta, cuando hablamos de egolatría, debemos de tener también mucho cuidado, ¿no? Es decir, no etiquetar, como siempre te lo he recalcado, no etiquetar a las personas como que eres ególatra, ¿no? Probablemente si sus manifestaciones son muy exageradas, en el sentido de que nada funciona o nada se hace o lo que él opina tiene que ser a través de él, ya es una enfermedad, porque es como una adoración, ¿no? Es como el actor o el deportista, ¿no? Que piensa que él es el centro del universo, ¿no? Podemos conocer a muchos artistas o podemos conocer a muchos personajes de la vida pública, ¿no? Como los deportistas o políticos. Comentábamos ahorita, ¿no? Les digo, una vez quise entrevistar al Toro Valenzuela y
y me trató de una manera que dije, yo esperaba que fuera una persona mucho más humilde, más corazón, más todo, a lo mejor sí era tímido, pero resultó que no, y de eso estamos hablando. Sí, podemos hablar de muchos ejemplos, ¿no? Probablemente que no estén tan cerca de nosotros, que estén más lejos y no vayamos a herir a alguien, ¿no? Podría ser él, hay otros personajes que uno puede pensar que es ególatra por ciertas circunstancias en las que ha estado, sin embargo, no. Creo que cómo podemos asumir una actitud para no llegar a esta idolatría. Pues como yo digo siempre, como psicólogo, utilizando el cerebro, ¿no? Estando en equilibrio, utilizando bien nuestras facultades, nuestras habilidades. No es de que las vayas a poner así de manera muy romántica al servicio de toda la humanidad, ¿no? Pero pues si puedes hacer algo por los demás, yo creo que tarde o temprano eso se te revierte, ¿no? Es el famoso, me dice mi hijo, el famoso karma, ¿no? Sí, haces el mal. Boomerang, ¿no? Lo tiras sí, es el boomerang. Si haces el mal, seguramente se te regresa. Es decir, las personas que son ególatras ya de manera exacerbada, muy exagerada, seguramente no van a tardar mucho en caer o caen tarde o temprano, ¿no? Caen solas, ¿no? Muchas sí, por de supuesto. Ellas. Sí. Ay, ves que sí conozco. Y además hay que decir que la egolatría probablemente tenga un origen en el sentido de qué pasó, ¿no? En su vida de niño, ¿no? ¿Cómo fue tratado? Sí. Así ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado? Probablemente que haya sido un niño que fue humillado, probablemente un niño que haya sufrido abuso, un niño que no era tomado en cuenta y que pues eso lo hirió, ¿no? Y buscó la manera de salir de esa situación. Obviamente no fue la mejor manera, ¿no? Pero podría ser uno de los orígenes por los cuales sucede esto, ¿no? De la egolatría. Y te decía yo, ¿no? Nadie somos indispensables, no somos eternos. Supuesto. Venimos, vamos, diferentes lugares, personas. El mundo da muchas vueltas. Así y digo yo. Es una rueda de la fortuna. Sí, si alguna vez en tu vida te portas mal contra alguien o algo, eso se devuelve y te lo vuelves a topar y tal vez más arriba de ti. Muy cierto. Entonces hay que ser buenas personas siempre, hombre. Si la vida es muy corta para andar dejando por ahí mal rastro, ¿verdad? Sin hacer daño a los demás. Claro que sí. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, y hasta la próxima. Hay que tomar en cuenta cómo nos comportamos. Sí, por supuesto.